Escucha este dato. En 2016 el salario mínimo era de 655 euros. Ahora en 2020 es de 950 euros, un aumento del 45% en 4 años. Si tienes en cuenta las 14 pagas, las cotizaciones sociales y otros costes laborales, como bajas, permisos, etc., el coste mínimo de contratar personal de manera legal pasó de 14.200 euros anuales en 2016 a 20.600 en 2020. En este contexto, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, no tuvo mejor idea que firmar un acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral de 2012. Cuando estamos hablando de la reforma laboral, en un momento en que, como dije al principio, los costes laborales subieron un 45% en 4 años, es decir, más de lo que subió la productividad, la inflación, más de lo que subieron los costes laborales en cualquier otro socio comercial, es decir, en un contexto de dificultad de contratar al que se suma la crisis económica, pues entonces jugar con estos temas es como mínimo de una irresponsabilidad temeraria. De todas formas, aprovecho para darte, el otro día te di un dato, el coste de indemnización por despido procedente. Ahora te voy a dar otros dos datos para que veas que la legislación laboral que tiene España no es ni de lejos una legislación liberal, todo por el contrario, es una legislación muy restrictiva, incluso comparado con otros países de nuestro entorno, que digamos que no son países en los que uno pueda pensar que los trabajadores están desprotegidos. Es más, si uno mira las leyes laborales, por ejemplo, las más, entre comillas, protectoras del trabajador son, por ejemplo, la de Venezuela, la de Bolivia, incluso la de Somalia. La de Somalia, hoy vi que para un trabajador que lleve 10 años en la misma empresa, tiene derecho a 5 meses de vacaciones pagadas. Es ridículo. Esa ley, o sea, solo con ver eso uno se tiene que dar cuenta que eso no se cumple. Por ejemplo, en cuanto al salario mínimo, Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza no tienen salario mínimo. No lo tienen directamente. ¿Por qué? ¿Y eso qué significa? ¿Que los trabajadores están desprotegidos? En absoluto. Significa que hay muchos salarios mínimos, tantos como acuerden las empresas y los representantes de los trabajadores en cada convenio colectivo. Y eso mismo es lo que tendría que hacer España. Eliminar el salario mínimo para reemplazarlo por muchos salarios mínimos. Insisto, tantos como acuerden empresarios y representantes de trabajadores en convenios colectivos que se van a ajustar mucho más a la realidad de cada sector o empresa. Entonces nos encontraremos algunos sectores en donde el salario mínimo podría ser de 1.200 euros, por ejemplo, pero otros sectores donde a lo mejor no podría ser más de 800 euros. Entonces, al adaptar el coste mínimo de contratar a la realidad y a la productividad de cada sector o empresa, lo que vamos a conseguir es que se va a poder contratar mucho más. Hoy, con este salario mínimo, lo que estamos consiguiendo es dejar fuera de juego, o mejor dicho, fuera de la posibilidad de tener un trabajo legal a mucha gente, como por ejemplo las 61.000 personas que perdieron su empleo en los últimos 12 meses que trabajaban en el servicio doméstico. Pero hay otro dato importante, por ejemplo, los contratos temporales, que aquí hay quien los llama contratos basura o contratos precarios, cuando son contratos perfectamente legales, y que muchas veces se lo equipara a una prácticamente a una forma de esclavitud. Los contratos temporales en España, la primera firma no puede superar los 36 meses. Pero te encuentras que, por ejemplo, en Estonia, Lituania y Hungría, ese tope es de hasta 60 meses. Y te encuentras un país como Suiza, donde puede haber un contrato temporal hasta de 120 meses. Y directamente en los casos de Alemania, Irlanda, Finlandia, Dinamarca, Chipre, Croacia, Bélgica, Austria, donde no hay límite.
El contrato temporal no tiene límite. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que todos tienen una mayor proporción de contratados temporales más que España, donde ronda el 27%? No. Todos esos países tienen una proporción de asalariados personales, de asalariados temporales, mucho más bajo que España. Porque la cuestión no es restringir el contrato temporal. El contrato temporal es el primer escalón, es la puerta de acceso al mercado de trabajo, es el mecanismo que utiliza cualquier empresa que inicia un nuevo negocio o una empresa de nueva creación. Porque si tú no sabes cómo va a ir un negocio, no puedes lanzarte a contratar fijo, tienes que contratar temporal. Entonces, cuanto más ventajas y más facilidades se le da a la contratación temporal, mejor, porque mucha gente va a salir del desempleo. Repito, Reino Unido, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Austria, pero también Estados Unidos, Nueva Zelanda, Singapur, bueno, no tienen límite al periodo de duración de un contrato temporal. Entonces, cuando nuestras empresas tienen que salir a competir al mercado exterior, o cuando nuestras empresas tienen que intentar competir con un producto importado, no solo tienen que hacer frente a un aumento del 45% de los costes laborales en los últimos 4 años, sino además a todas estos costes añadidos, a estas trabas a la contratación, que al final hacen y explican por qué España en los últimos 20 años ha tenido una tasa de paro del 17%, algo absolutamente inmoral e inaceptable.